Bueno, tenemos al economista Ronald Balsa en la línea telefónica. Le damos la bienvenida a Benepress. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, economista, llegamos al último mes del año 2019, un año, bueno, económicamente bastante duro para todo el país porque la recesión se acentuó, la hiperinflación sigue cabalgando o cabalgó durante todo el año. Esos porcentajes que dan en la Asamblea Nacional son una cosa que asustan, sobre todo uno pensando en lo que puede venir el año que viene, ese primer trimestre que también es muy flojo, todos los años, ¿no? Uno dice, bueno, el primer trimestre todo arranca un poco más lento, pero ya con esta recesión que vive Venezuela, ¿cómo vamos a cerrar y cómo vamos a arrancar el año que viene, economista? Bueno, en principio vamos a cerrar mal y vamos a empezar mal. Y la razón de eso es justamente la acumulación de errores y la absoluta falta de declaración, al menos en el sentido de su corrección. Para mí uno de los ejemplos más claros de lo mal que se ha hecho todo es que no se haya presentado el presupuesto de la Nación desde el año 2016, porque allí está el origen de muchos de los problemas que tenemos y justamente de las dificultades de hacer buenos pronósticos para el futuro, o incluso de que los malos pronósticos tengan los números adecuados. Aquí la información dejó de presentarse de manera sistemática y oportuna, y eso genera una incertidumbre que hace mucho más difícil tener cálculos acertados, ¿no? Solamente la expresión de que, bueno, estamos empezando mal el año porque en octubre de 2015 nosotros debíamos conocer el presupuesto, sabemos que la hiperinflación es consecuencia del financiamiento monetario del gasto público, sabemos que los problemas con el bolívar han tenido que ver con la inexistencia de un mercado de divisas transparente, no sabemos cuántos dólares se están transando en el sistema bancario en este momento, sabemos que hay dólares que están circulando, pero no sabemos cuántos, y muchos pueden suponer que por ver movimiento de dólares ya la economía se dolarizó y es algo generalizado, cuando, bueno, no sabemos efectivamente cuántos dólares están circulando, ni a qué velocidad se están moviendo, ni entre qué manos están cambiando. Vemos que la escasez aparentemente se redujo, en el sentido de que podemos observar anaqueles llenos, pero también es bueno recordar que hay menos anaqueles que ven de los que había hace un año, porque hay empresas que han ido quebrando durante este tiempo. Sí. Es bueno recordar que los precios han subido de tal manera que no todos tienen acceso a comprar incluso medicinas y alimentos que son de los más básicos, que estamos en un proceso de transición en términos de nuestra economía que está fuera de la vista de muchos de nosotros, una economía subterránea que va surgiendo, en la que vemos destellos, que muchas veces encandilan, pero que no tienen nada que ver con el manejo de los recursos públicos, con el funcionamiento de los hospitales, las cárceles o las universidades, que se han seguido deteriorando durante este tiempo. ¿Perdimos al economista de la No, línea? aquí estoy. Ok, aquí estoy. ok. ¿De qué está viviendo el régimen de Nicolás Maduro? Porque, por ejemplo, las últimas estimaciones son de 600 barriles diarios de petróleo y se habla de el saqueo indiscriminado de las minas de oro, de diamante al sur del país. ¿Es de esto que está viviendo el gobierno, de vender ese oro de forma ilegal afuera? Bueno, pareciera que es una de sus fuentes de ingresos, ¿no? Pero también recordemos que ha recortado brutalmente sus gastos, ¿no? O sea, Sí. y me refiero a eso no a la cantidad de bolívares circulando, que vemos que cada día valen menos, sino al poder de compra que esos bolívares tienen o tenían. Vemos que, bueno, los ingresos de los empleados públicos se deterioraron de un modo inconcebible, ¿verdad? Las dotaciones de los hospitales prácticamente desaparecieron, la infraestructura dejó de construirse, los problemas que tenemos con el agua y con la luz se convirtieron en algo recurrente, la inversión en petróleo no solamente se detuvo, sino que hubo una regresión en el sentido de que lo que se invertía para mantenimiento, hace tiempo ya hemos visto problemas serios en refinerías que no sabemos cómo se resolvieron ni si se resolvieron, ¿no? Hay un endeudamiento que el gobierno dejó de pagar, y que nos genera problemas para tener nuevos ingresos. Entonces, no solamente es que hay unas fuentes no declaradas de ingresos, sino que el uso de esos recursos dejó de ir hacia lo que supuestamente era el objetivo de un gobierno que
se ufanaba de estar pagando una deuda social. Sí. Vemos que el mantenimiento de ese gasto ha sido para conservar el poder, para mantener la fuerza, no tanto para resolver los problemas que en su discurso justificaban el gobierno. Fíjese que de aquí tomo algo de la página allprice.com, donde dicen que Maduro gastó 5.000 millones en acuerdos petroleros mientras los venezolanos pasan hambre. Cuando uno va al interior de la nota, dicen que Maduro ha venido reduciendo sus deudas con China y con Rusia. O sea, el dinero que le ha entrado lo ha utilizado para pagar, y que, por ejemplo, a la rusa Rosneft le adeuda al menos 1.000 millones de dólares, que ha venido amortizando lo que le debía y que solo le debe por lo menos ese dinero. ¿Cuánto ha dejado de importar el gobierno para tener que hacer estos pagos a las personas, a los países que le debe dinero? Bueno, es que no, recordemos que la caída de las importaciones ha sido algo que no solamente se ha debido al pago de esas deudas, ¿no? Uh-huh. Se ha debido a la caída de los ingresos por un lado y al destino que se le puede haber dado a estos recursos que no sabemos cuál ha sido, ¿no? O sea, los recursos, a medida que son menos y menos transparentemente se manejan, pues menos claridad tiene sobre su uso, sobre todo cuando la intención es conservar el poder. Pero ahí es bueno detenerse en el hecho de que las deudas hay que pagarlas. Claro, claro. Y el problema justamente es que no sabemos para qué se endeudó el gobierno. Porque uno diría, bueno, si hay deudas con China por el fondo chino y aquí ingresó una enorme cantidad de dólares y de renminbi, y esto supuestamente está para el desarrollo del país, ¿cómo es posible que no tengamos luz en buenas partes del país, tengamos los problemas de internet que hemos tenido, de telefonía que tenemos? O sea, ¿cómo es posible que la producción de petróleo no se haya incrementado a donde el gobierno decía que debía incrementar, se siga perdiendo, que los acuerdos comerciales no hayan dado los resultados que esperábamos? O sea, los chinos y los rusos pueden argumentar entonces que como viste yo no lo voy a hacer. Entonces, el pago de las deudas es algo que lamentablemente se convierte en algo, aunque en condiciones como las que estamos, es obligatoriamente renegociable. Claro. Para pagar las deudas hay que renegociarlas en nuevas condiciones, teniendo en cuenta el estado catastrófico en el que estamos, la incapacidad para pagar, no por falta de voluntad, sino por falta de recursos. Pero la pregunta clave es ¿por qué el gobierno se endeudó? ¿Para qué se endeudó? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Por qué nunca se rinde cuenta sobre esto? ¿Y por qué se insiste en, por ejemplo, decir que para resolver nuestros problemas hay que pedirle al Estado a la CAF, que la CAF nos debe dar unos dólares para poder resolver el problema, cuando los dólares no faltaron en Venezuela? Faltaron porque aviones de dólares se perdieron, lamentablemente, injustificables, ¿no? Así que bueno, la caída de las importaciones no se debe al pago de la deuda, se debe a la destrucción de capacidades productivas en nuestro país, a la destrucción de nuestro sistema monetario y cambiario, a la destrucción de iniciativas públicas y privadas, a la destrucción de la innovación que se puede tener en nuestro país, de las redes con el resto del mundo. A eso es a lo que se debe la caída de las importaciones. Y uno lo que se imagina, economista, es que mientras esto más se sigue alargando, y hablo de este sistema político, esta manera de gobernar, mientras esto se sigue alargando, el futuro de los venezolanos se verá cada vez más difícil, en el sentido de que cada vez vamos a tener que solicitar más dinero para reactivar todo en el momento en el que esto cambie. Sí, bueno, y la pregunta es si en realidad son los venezolanos los que deben solicitar en ese término, ¿no? Porque a mí me gusta a veces ver hacia atrás, pensar en los tiempos en los que este país vivía, se vivía de la agricultura nada más, que era un país pobre, en el que había paludismo, el dictador era Gómez, y sin embargo, justamente el ingreso petrolero se convirtió en una fuente de oportunidades en el país, porque se generaron vínculos con el resto del mundo. Y esos vínculos fueron en condiciones que uno podría considerar desventajosas para los venezolanos en los términos en los que los vemos actualmente, pero en momentos de pobreza y de enfermedad generaron unas oportunidades que la pregunta era cómo aprovecharlas dentro de nuestro país, cómo hacer algo con eso, ¿no? O sea,
yo no creo que uno pueda pensar simplemente que los venezolanos debemos pedir, sino que en nuestro país hay oportunidades. Y cómo en conjunto con van a favorecer la aparición de todo eso que hemos tenido y que hemos ido perdiendo. O sea, esas capacidades para innovar, para producir, para crear, para influir en el resto del mundo. O sea, no solamente vernos como quienes van a pedir ayuda humanitaria o como van a cambiar petróleo por alimentos como única oportunidad de vincularse con el resto del mundo en condiciones Bueno, no, de mendicidad. cuando yo hablaba de pedir dinero, quizás no utilicé los términos adecuados. Digo yo solicitar créditos internacionales en el sistema financiero para recomponer el país, ¿no? Sí, no, pero yo entendí la pregunta en ese sentido. Okay. Y quería justamente llegar allí a las condiciones en las que uno puede pensar si son los venezolanos que tienen que pedir deuda para volver a planificar una economía que funcione a través del gobierno. O debemos tener un sistema en el que, bueno, hay que renegociar deuda, hay que tener crédito, pero también debe haber iniciativas privadas que corran riesgos de financiamiento, en el que nosotros podamos ver, bueno, cómo no solamente nosotros reconstruimos algo destruido, sino cómo con otros construimos algo nuevo. O sea, ¿cómo es posible que podamos tener algo que verdaderamente implique vincularnos con el resto del mundo en condiciones diferentes, ¿no? No solamente estamos, que entiendo que es la idea de la pregunta y es obligatorio. O sea, nosotros tendremos que ir al Fondo Monetario para poder pedir algún tipo de apoyo y con ese apoyo poder renegociar deuda, pero para poder tenerlo en condiciones menos onerosas, es necesario que podamos atraer al resto del mundo a pensar en nuestro país como una oportunidad de inversión. Claro. Ahí es a donde yo quisiera llevar la respuesta de la pregunta. Claro, tendría que venir una gran apertura, ¿no? Sí, pero una apertura tampoco implica condicional, ¿no? O sea, ahí es donde la negociación importa. O sea, saber que tienes algo que vale tanto, que no es que simplemente tienes que regalarlo porque estás desesperado. Claro. Es lo que está haciendo el gobierno con el arco minero en este momento. O sea, lamentablemente el arco minero lo estamos perdiendo, y a cambio nada que valga. Bien, le agradecemos, economista, por habernos atendido. Gracias a usted. Gracias a usted. Bien, el economista Ronald Balsa, con quien conversamos, ¿no?, de la actualidad y sobre todo del futuro que le avecina a Venezuela.